Bien, ahora sí. Buenas noches a todos los asistentes de este seminario organizado por Editorial Amolca. Soy Félix Suárez, editor en jefe de esta casa editorial, y quiero presentar hoy a un muy estimado cirujano, autor de una de las novedades de Amolca, y que hoy ha accedido muy gentilmente a acompañarnos para hablarnos sobre la actualidad en el manejo del aumento glúteo. El doctor Héctor Durán. El doctor Héctor Durán está por acá. Un gusto saludarlo nuevamente, doctor. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches. Bien, bien, doctor. Bueno, en nombre de Amolca agradezco mucho que esté acompañándonos en este espacio. Sé muy bien de la apretada agenda que usted tiene y por eso el que esté hoy acá, no solo para compartir una pequeña parte de su conocimiento al público que hoy nos acompaña, sino también para acompañarnos a presentar la edición en español de su libro, del cual usted es uno de los editores, es para nosotros de verdad muy valioso, doctor. Bueno, no quiero hacer una larga introducción a este seminario. Como les mencioné, este espacio estará dedicado a la actualidad en el manejo del aumento glúteo, uno de los tópicos principales del libro Cirugía Plástica de los Glúteos, que el doctor Durán editó junto al doctor Daniel Del Vecchio. Antes de empezar, quiero explicarles brevemente la dinámica de este espacio. Primero, leeré una breve semblanza de nuestro invitado de hoy. Luego le daré la palabra al doctor para que nos comparta su disertación y después tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer los asistentes en el chat que tenemos disponible en la sala mientras el doctor hace su exposición. Y bueno, bien, voy a presentar al doctor. El doctor Héctor Durán es un cirujano plástico certificado con práctica privada en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Está casado y tiene dos hijos. Cuenta con más de 20 años de experiencia y se especializa en procedimientos de cirugía estética, entre ellos aumento mamario, liposucción, abdominoplastia, rinoplastia, lipoescultura y aumento de glúteos. Ha publicado el doctor Durán más de 50 artículos en revistas científicas internacionales y ha impartido conferencias, así como cirugías de demostración, no solamente en América Latina, sino también en Norteamérica, Europa y Medio Oriente. Es, como ya mencioné, coautor del libro Cirugía Plástica de los Glúteos, originalmente publicado en inglés y editado en español por Amolca, y también ha escrito varios capítulos de libros. Además, ha sido profesor en universidades como la Universidad Panamericana, Universidad La Salle y Universidad de Anáhuac, donde ha impartido materias relacionadas con medicina y técnicas quirúrgicas. Asimismo, el doctor Durán ha desarrollado y publicado diversas técnicas de cirugía de contorno corporal y liposucción, ofreciendo capacitación a cirujanos plásticos certificados en estas innovaciones. Colabora en equipos de investigación con empresas enfocadas en soluciones de cirugía plástica y es miembro pues, de asociaciones como la AMPER, ASAPS, ASPS y la ISAPS. Y bueno, nada, doctor Durán, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos hoy y bueno, el espacio es suyo, doctor. Muchas gracias, Félix. Pues es un honor para mí. Yo publicaba hace rato, ayer o antier en Instagram, justamente que el libro en realidad no es mío, sí, sino el libro es una unión de varios espectaculares cirujanos plásticos que me hicieron favor de apoyarnos con cada uno de los capítulos, sí. Eso yo creo que es algo muy importante, sí, entender ah, que yo de alguna manera lo, los uní, los junté, sí, y y que pues también por supuesto permita, ¿no? Yo participé también, ¿de acuerdo? Entonces eso nos ayuda bastante, ¿sí? Y hay grandes cirujanos plásticos que están en este libro que de verdad voy a dar, estoy aquí sufriendo un poquito, ya habíamos hecho la configuración, pero ahorita me mandó ahí. Ok, ya está. ¿Ya se está viendo? Sí, doctor, ya se está bien. Perfecto. Y como mencionaba, hay excelentes cirujanos plásticos de gran parte, la mayoría de Latinoamérica, una gran parte de Estados Unidos y uno que otro de Europa también. Y la verdad es que es un libro fantástico, ¿sí? Fantástico por muchos sentidos porque, a diferencia de otros libros, este se encarga de todos los tópicos de glúteo, ¿sí? Desde un punto de vista estético, anatómico, fisiológico, reconstructivo, aumento de glúteo con grasa, aumento de glúteo con implantes, cirugía de lift en glúteo, o tratamiento de glúteo en pacientes posbariátricos. Entonces es un libro
sumamente completo, ¿sí? Es un libro que realmente he disfrutado mucho en compilar, en escribir para él y también en leerlo. Hoy mismo, ayer me llegó, antier me llegó y lo estaba justamente viendo y la verdad es que felicito a Editorial Amórica Félix porque les comentaba que el libro, si bien había sido realizado en inglés, esta versión en español, lo tengo que decir, se ve mucho mejor desde mi punto de vista. Pues Y voy gracias. a comentar un poquito, la plática se va a dividir en dos partes. La parte primera se va a dividir en perlas que yo pude extraer del libro para todos los que están ahora conectados, ¿sí? Que hablan de es esta parte que más que de escribir sobre cómo infiltrar grasa en el glúteo, le pregunté a 5 o 6 cirujanos plásticos y les pedí que ellos me explicaran cómo es que lo hacen. Cirujanos plásticos que yo admiro en la manera en que infiltran y le dan forma a glúteos, ¿sí? Y que me hicieron favor justamente de escribir cómo lo hacen. Y mira que es distinto, cada una de las técnicas son distintas. Entonces voy a empezar con el capítulo del doctor Alejandro Najar. Él es un buen amigo que está en la ciudad de Culiacán, ¿sí? En México, ¿sí? En Sinaloa. Y él define a su lipoescultura como una lipoescultura antigravitacional porque hace una manera pensando en que los tejidos no sean pesados y que a manera que va trabajando en los distintos tejidos, lo va deconstruyendo y construyendo de manera que sea más efectivo y que no pese más y que al mismo tiempo la misma estructura que va dejando en los tejidos se vaya ayudando a sí mismo. Entonces el doctor Najar hace una liposucción céfalo-caudal profunda e intermedia, de manera que mientras más arriba está, deja más delgado y abajo, va de arriba abajo y abajo lo deja más caudal. Esto en la liposucción y inicia infiltración con grasa en el glúteo, ¿sí? Pero primero él recomienda iniciar en el glúteo más pequeño, y esto es muy inteligente de Alejandro, para ver hasta dónde se expande, y una vez que ya tenga esa expansión, ahora el otro glúteo, para simetrizarla y no hacer una expansión que sea asimétrica. De verdad que eso fue algo que me encantó del concepto del doctor Najar. ¿Sí? Y también ya a la infiltración de grasa, hace una infiltración, ahora sí al revés, de abajo arriba, o sea, una infiltración caudocefálica para dar más fuerza y una base más estructurada, ¿sí? Y el macroglúteo lo maneja de acuerdo a distintas unidades y subunidades. El capítulo del doctor Najar viene muy completo, los sugiero que lo revisen. Este capítulo es como para leerlo 2 o 3 veces porque sí hay que entenderle, pero se saca oro de este capítulo. De ahí viene el doctor Rosique, ¿sí? Son dos, él y su esposa. Ellos están en Brasil y ellos son un poquito más conservadores, enfocan mucho su técnica en la seguridad, hacen una infiltración con una dilución de adrenalina que es un poquito más baja de la que usamos normalmente, ¿sí? Y hace una liposucción profunda e inicia la grasa, la infiltración de grasa, él inicia al revés de como la mayoría lo hacemos, ¿sí? De superficial a profunda en el glúteo e inicia lateralmente, ¿sí? Y al último da esa infiltración en el glúteo a nivel profundo para dar expansión. Utiliza cánulas de 3 milímetros y él refiere en su capítulo que tiene un promedio de infiltración de 500 cc por glúteo y hace énfasis en la responsabilidad del cirujano para evitar prácticas peligrosas. Entonces es muy importante, muy interesante este capítulo, también es de verdad que muy, muy interesante. De ahí viene otro capítulo que es del doctor Aslani, ¿sí? Y Bravo, ¿sí? Alexander Aslani es un excelente cirujano plástico, muy amigo mío también en Marbella, excelente, ¿sí? Y él hace unos glúteos enormes, muy lindos, muy bonitos, ¿sí? Y él hace mucho énfasis en lo que es el Safe Lipo y Lipo EBL, ¿sí? Este es uno de los videos extraídos del libro. El libro hay que recordar que tiene varios videos justamente con el objetivo de mostrar
cómo es que se hacen las técnicas y él hace lipofilling por expansión y vibración. Utiliza cánulas más grandes de 4 milímetros, hace mucho énfasis en el mapeo ultrasonográfico y menciona las 4 posiciones que usa y cómo lo hace y también decanta la grasa. Es muy interesante, ¿sí? La manera en la que él hace un aumento glúteo que es de verdad maravilloso, de volúmenes grandes, ¿sí? Pero no sorprende a muchas partes de Latinoamérica donde se acostumbra también utilizar este volumen igualmente grande. ¿Sí? Esta es una de las técnicas que se llama pudding, pero no voy a ahondar en eso. Quiero que lo sepa, sea como un aliciente para que lo vean en el libro, porque está bien interesante. Y de ahí viene Ashkan Gabami y el Dr. Gould. Ellos están en Beverly Hills y ellos hacen algo que se llama S-Curve. S-Curve es la técnica que ellos mencionan y menciona en el capítulo, entre los puntos creo que son claves, los tipos de marco, de marco del glúteo, ¿sí? De Mendieta. Y ellos hacen una zona de preferencia de infiltración, mencionan que en esta zona, la zona A, es la zona donde ellos quieren poner más volumen para que se vea más proyectado el glúteo. Y de ahí hace mucha mención en los ligamentos cutáneos, especialmente el isquio cutáneo, que es uno de los ligamentos que todo aquel que se dedica a cirugía de glúteo debe conocer muy bien y que debe entender cómo diagnosticar sobre retraído y cómo tratar, ¿sí? Él inicia en la zona sacra para determinar la altura del glúteo, baja el sacro y de ahí ve qué tanto puede expandir el glúteo, ¿sí? Infiltra con cánulas basket y jeringas. De allí viene otro capítulo del maestro Alfredo Hoyos de Colombia, donde hace una referencia a su técnica HD2 y es muy interesante lo que él muestra porque él se basa mucho en la anatomía, trata de dejar un resultado muy atlético, a diferencia de los otros autores. Y él realiza una infiltración también, y este punto es bien interesante en este capítulo porque él menciona, es, de los pocos que habla sobre la técnica de infiltración de grasa en glúteo en hombres y mujeres, ¿sí? No solo en mujeres, sino en hombres. Define el área glútea, ¿sí? Inferior en zonas muy útiles, la manera en que hace la división, ¿sí? Lo explica muy bien. Y también menciona siempre, y eso es característico de Alfredo Hoyos, aspectos que correlacionan el arte con la estética. También viene un capítulo de su servidor, Héctor Durán, sobre el hipocontour, justamente para demostrar cómo es que yo hago la infiltración, ¿sí? Glútea. Entonces, ahora me voy a concentrar en el siguiente capítulo, ¿sí? Donde me voy a permitir a nuestros invitados, a nuestros asistentes a este webinar, ¿sí? Hablar un poco de algunos avances que son muy importantes y muy interesantes, ¿sí? Sobre la infiltración de glúteo. Esto ha sido, este complemento se llama 10 puntos para una infiltración glútea. Será algo muy breve, no me meteré tan profundo, pero sin embargo, para aquel que quiera meterse de lleno en la infiltración glútea, acompañaré los puntos principales con referencias bibliográficas para que lo puedan revisar, ¿sí? Definitivamente uno de los puntos más importantes es diagnosticar el glúteo. Esto no dejo de hacer énfasis, es algo muy importante. Si el cirujano plástico hace un aumento glúteo y posteriormente siente que no le gustó el resultado, tal vez el problema no esté en la técnica de infiltración de grasa, sino que no ha podido identificar adecuadamente dónde está el problema, ¿sí? Puede ser que la piel sea demasiado flácida y entonces ahí la infiltración de glútea no tiene nada que ver, no va a solucionar nada. Entonces ahí va a ser necesaria una excisión, o sea, una resección de piel para hacer un lifting arriba o a veces abajo también para corregir una pequeña ptosis glútea. O puede ser problemas de grasa, ¿sí? También puede ser que no todo se resuelve infiltrando grasa, sino a veces también sabiendo dónde quitar grasa y a veces también es un fallo de la técnica para saber cómo infiltrarla. O puede haber problemas específicos. Entonces, si no entendemos
cuáles son los problemas específicos. Si vemos este glúteo y decimos, pues, no, no tiene un problema específico, este glúteo y vemos y decimos, no, no tiene un problema específico, difícilmente vamos a poder dar una solución, porque el médico no puede diagnosticar lo que no conoce. Entonces, si queremos resolver y dar un buen resultado al glúteo, debemos entender cuáles son las partes, ¿sí?, que pueden dar problema y cómo solucionar. ¿Sí? La ecografía yo creo que es uno de los puntos importantes en la cirugía de glúteos. Creo que el cirujano que está haciendo cirugía plástica hoy sin un ultrasonido está incompleto. Ese es mi punto de vista actual. Porque ayuda a la seguridad, ayuda a entender la anatomía, nos permite saber qué estamos haciendo en lo profundo, nos permite entender los tejidos y nos permite evitar problemas y diagnosticarlos. Otro punto importante, un glúteo hermoso, es importante entender que no lo voy a lograr solo poniendo grasa. Un glúteo hermoso lo voy a solucionar, lo voy a lograr, lo voy a moldear sabiendo dónde quitar grasa y de qué zonas y de cuánto volumen estamos hablando y de cómo infiltrar grasa. Entonces, este es un concepto bien importante. No es solo poner, es saber poner y saber dónde y cuánto quitar. Entonces, hay que entender el marco glúteo, ¿sí? Y la relación entre la cintura y la cadera y las técnicas que están propuestas por distintos autores para lograr un buen resultado. Lipocontour. Un lipocontour es un marcaje preoperatorio simplificado, estandarizado, basado en detalles anatómicos de la superficie. Ha sido publicado y mencionado en múltiples ocasiones y afortunadamente muchos cirujanos plásticos en Latinoamérica lo están haciendo, pero una de las cosas importantes también es uno de los puntos que menciono en el libro, que es la línea lipocontour. La línea lipocontour es esta línea que por delante es la zona inguinal. ¿Sí? De allí se encuentra con esta línea que es en la línea interglútea, en la parte superior. Esta línea interglútea trazamos dos líneas transversales. Estas líneas, tanto la inguinal como esta posterior, no tienen una función en el glúteo propiamente. Es para la cadera. Entonces, donde se encuentren lateralmente ambas, ¿sí? Nos va a dar una guía primero para nivelar y simetrizar ambos lados, ¿sí? Pero también para entender que de esa línea para arriba tengo que quitar grasa y de esta línea para abajo tengo que poner grasa para poder dar este resultado. Entonces, para eso es la verdadera utilidad de la línea lipocontour, para esta zona, para cuando el paciente está de lado o estamos haciendo la infiltración y la aspiración, sepamos a qué nivel poner y a qué nivel quitar, ¿sí? Poner y quitar. Entonces, aquí quitamos grasa y aquí pusimos grasa. Y con eso lograr una adecuada relación entre la cadera y la cintura. También otro de los puntos muy importantes. Hay que saber crear una lordosis adecuada y una transición entre la cadera y la cintura. Si no sabemos crear una lordosis adecuada, podremos estar poniendo mucha grasa aquí en el glúteo, pero simplemente como una escultura no vamos a poder sacar la figura dentro del mármol y entonces no vamos a tener un glúteo que sea hermoso. ¿Cómo podemos lograr esta lordosis? Bueno, para poderlo lograr hay que entender cómo es la anatomía, ¿sí? Y esta es la anatomía musculoesquelética que nos muestra justamente cómo está la cintura, cómo está justamente la zona del sacro, cómo está el glúteo mayor, el glúteo medio, pero aquí hay una estructura que es el ilíaco, ¿sí? Y aquí en esta zona hay una grasa importante que se llama grasa subilíaca. Si no logramos quitar esa grasa subilíaca, no podremos resaltar la forma del músculo glúteo mayor. ¿Y cómo lo logramos? Lo vamos a lograr a través de esta técnica que se llama Deep Back Liposuction, que es una liposucción profunda de esta grasa subilíaca, en la cual estamos realizando aquí, cuando hacemos una lipectomía circular, observamos que hay una grasa que está muy profunda en muchas ocasiones, ¿sí? Y esta grasa que justamente ahí se ve,
¿sí? Se llama grasa subilíaca, es una grasa muy profunda, casi siempre está incluso a 5 a 7 centímetros en la profundidad. La vamos a encontrar haciendo una incisión de lado, ¿sí? Y posteriormente haciendo una infiltración, ¿sí? Guiada por ultrasonido siempre, porque es una zona muy profunda, para de repente encontrar esa zona y una vez que la tenemos allí, infiltrarla, ¿sí? Y aquí la estamos infiltrando con movimientos muy cortitos para no tener ningún problema. Aquí se ve la cánula justamente, ¿sí? Y estamos allí infiltrando, ¿sí? De manera con solución tumescente y con un control del movimiento. Vean que los movimientos son muy cortos para lograr que esta zona que está encapsulada se pueda infiltrar. Ahí estamos viendo cómo se está infiltrando. Yo creo que entrarán unos 100 a 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Y una vez que está ya infiltrada, hacemos un tiempo de espera y posteriormente hacemos la aspiración. Los movimientos de aspiración son relativamente pequeños. ¿Cuál es el beneficio? Esto, el lograr justamente esa transición entre el glúteo y la cintura, ¿sí? Y se acentúe esa lordosis. Esa es la técnica de Deep Back Liposuction y esa es su ventaja. Otro de los puntos también, hay que saber cómo infiltrar grasa, hay que infiltrar la grasa en los glúteos con la técnica adecuada, ¿sí? Hay tres técnicas que yo describí, Liri y Cime 3D y Cime, que es una técnica muy buena, ¿sí? Para poder realizar la infiltración. Entonces, Cime es una técnica en la cual es estática, ¿sí? Búsquenlas del doctor, justamente de uno de los autores, que es el doctor Del Vecchio, y del doctor Pat Pazmiño, que también es otro de los autores del capítulo del libro, ¿sí? Donde realiza una infiltración estática en el espacio subcutáneo profundo, ¿sí? Pero yo realizo una técnica que no viene, la técnica del IRI no viene a sustituir al CIME, viene a apoyarse en el CIME para lograr un mejor resultado, ¿sí? Y esa técnica está descrita en este artículo que acaba de ser publicado, de hecho sale en abril de este año, ¿sí? LIRI o Linear Retrograde Infiltration Technique for Buttock Fat Infiltration. Entonces, y en ella lo que vamos a hacer es justamente una infiltración guiada por ultrasonido. Aquí ya pusimos dos o tres CIMES, ¿sí? Y aquí ahora lo que sigue es realizar la infiltración. Es importante entender, porque se puede ver muy sencillo que es que meter la cánula y uno puede decir, pues es igual a todo lo que hemos hecho. No, en realidad lo que hacemos es que bajo un control ultrasonográfico buscamos todo lo largo del espacio subcutáneo profundo y tenemos que asegurar que en la cánula viaje a todo lo largo de ese espacio subcutáneo profundo sin entrar en ningún momento en el músculo. Una vez que está allí, podemos ir retirando la cánula al mismo tiempo que vamos infiltrando, por eso es lineal y por eso es retrógrada, y va a ir dándole una forma muy bella al glúteo, una forma muy linda, ¿sí? Que es muy especial porque complementa la forma. Podemos hacerla desde abajo, podemos hacerla desde arriba, no importa, siempre y cuando nos mantengamos en el espacio subcutáneo profundo, ¿sí? Y lo verifiquemos con ultrasonido, el la técnica del IRI es segura porque va a ir permitiendo que pongamos grasa linealmente tanto como querramos, de manera que podamos lograr este resultado estético, ¿sí? De manera constante, consistente, pero sobre todo con un gran nivel de seguridad. Entonces, pueden revisar, como les decía, esta técnica es muy reciente, ¿sí? Y después hemos hecho ultrasonidos en todos estos pacientes para revisar a los 3 al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, identificando justamente que realmente toda la grasa que pusimos está infiltrada adecuadamente en un sitio adecuado y que está integrada sin ninguna complicación. Así es como promovemos realizar. Estos son CIMES y estos son LIRIs, ¿sí? Son LIRIs que permiten la infiltración de grasa y darle un buen resultado. Y también hay que conocer la infiltración de grasa en el espacio subcutáneo superficial, así como el doctor Rosique, también hay que aprovecharlo, ¿sí? Porque cuando lo infiltramos en esta zona da un resultado estético mucho mejor. Pero hay que tener cuidado porque esta técnica tiene varias características para que sea bien realizada. Si nosotros ponemos grasa de golpe en el espacio subcutáneo superficial, no se va a ver bonito.
Así de sencillo. Pero si usamos la técnica CIME 3D, que está publicada en estas clínicas quirúrgicas de cirugía plástica, ¿sí? Vamos a obtener, ¿sí? Una infiltración que es, hay que entender que por eso se llama CIME 3D, que funciona como una máquina de impresión tridimensional y en la cual vamos muy superficial, pero los movimientos son muy rápidos, con una infiltración de grasa con muy baja presión. El objetivo de esto es que rellene las pequeñas celdillas del espacio subcutáneo superficial, pero que no las atiborre, no las deje muy tensas para que permita que el glúteo pueda verse regular, ¿sí? Esta técnica es muy bonita, ¿sí? Nada más que hay que saberla hacer y puede dar resultados muy agradables en zonas complementarias en lipoinfiltración en glúteo. Y otro de los puntos también, observo muchas veces que el cirujano plástico a veces no maneja bien el pliegue infraglúteo. El pliegue infraglúteo es el soporte que o es más bien un reflejo del soporte que el glúteo tiene. Entonces, no siempre este soporte está bien realizado, ¿sí? O sea, no viene, la paciente puede tener muchos problemas de este soporte y para esto hemos publicado el tratamiento vectorial del pliegue infraglúteo, ¿sí? Con el doctor Echauri, con el doctor Felipe Baco de Brasil, ¿sí? Y hemos realizado una técnica que está dividida en tres partes, ¿sí? La primera parte es la técnica vertical, en la cual atravesamos el pliegue infraglúteo de la mitad hacia la externa, ¿sí? Hacia afuera, y atravesamos y ponemos alrededor de 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo. En un espacio superficial colocamos grasa, ¿sí? Una grasa a manera de pilares, ¿sí? La técnica posteriormente es la técnica oblicua, que lo que hace es infiltrar desde un orificio de la cintura y da una excelente transición, ¿sí? En esa zona, pero al mismo tiempo también mejora lo que es justamente la zona de mordida de manzana. Y la técnica horizontal, que es una técnica muy superficial, en la cual con una cánula muy delgadita vamos muy superficial, de manera horizontal, como dice la técnica, para ir tratando de borrar ese pliegue. Juntos las tres técnicas ayudan bastante. Otro de los puntos, casi el último, infórmese por favor sobre las complicaciones y cómo evitarlas, ¿sí? Como cirujanos plásticos tenemos que esa responsabilidad, la responsabilidad de saber cuáles son las complicaciones y cómo evitarlas. Todos estos son artículos publicados, ¿sí? En su mayoría con el doctor Lázaro Cárdenas, con el doctor Jorge Baiter, con el doctor Jesús Cuenca y con el doctor Guillermo Ramos, que hablan justamente de los problemas que uno puede tener a nivel sistémico con la infiltración de grasa, ¿sí? MIFE o MAFE. Entonces, hay mucha literatura para que el cirujano plástico entienda por qué no debe infiltrar grasa a nivel intramuscular y si tiene algún cuadro clínico, sepa cómo reconocerlo y cómo resolverlo rápidamente. Y por último también, sí, hay que tener cuidado, sí, cuídate, esa es mi última recomendación a todos los que diariamente estamos trabajando en esta área. Cuídate, toma tu tiempo para aprender de los maestros. No todo lo vas a saber en la residencia. Te sugiero que visites a cualquiera de los maestros que están aquí en el libro o algún maestro, algún cirujano plástico que tú tengas, que sepas que lo hace muy bien, ¿sí? Para que aprendas las distintas técnicas. Recuerda que la vida de tu paciente está en tus manos, así que tú eres el responsable y de alguna manera lo que tú hagas nos influencia a todos. Entonces, es una invitación para que hagamos bien las cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Un resumen bastante concreto y sencillo de seguir realmente. Y agradezco, bueno, este tiempo que nos ha dado. Yo, bueno, les recuerdo a los asistentes, si tienen alguna consulta que hacer al doctor, pueden hacerla a través del chat que tenemos aquí en la sala. Yo tengo un par de consultas, doctor, que, bueno, lo estaba escuchando y se me venían a la mente ciertas cosas. Una de ellas es la del el noveno punto acerca de las complicaciones, pero porque yo pensaba, o me ponía a pensar acerca de los tipos de complicaciones que podían, digamos, presentarse o a los que podía de repente enfrentarse un cirujano. Em, hay un tipo de complicación que usted dice, o según su criterio, puede ser, digamos, la más peligrosa entre estas técnicas y cómo podría ser un cirujano
poder evitar ese tipo de complicación que usted podría considerar es la más peligrosa. Gracias, Félix. La más peligrosa se llama MAFE o Macroscopic Fat Embolism, ¿sí? En el libro viene un capítulo escrito por el doctor Lázaro Cárdenas, que es buenísimo ese capítulo, ¿sí? Que justamente enseña los puntos importantes de esto, pero básicamente ocurre cuando hay una infiltración de grasa a nivel intramuscular. Esta grasa, ¿sí? eh, no siempre ocurre, pero esta grasa de repente puede migrar hacia el espacio subglúteo y lesionar por aumento de presión los vasos venosos glúteos. Esto hace que se abra la comunicación de un espacio que no existe, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Con un elemento que no existe, que es la grasa, ¿sí? Y hace que esta grasa pase a la circulación sanguínea. Los vasos glúteos, venosos glúteos, tienen una especie de presión de sifón, presión negativa muy importante, que si esto fue causado por el estiramiento de los mismos de presión positiva en el espacio subglúteo, entonces tenemos una combinación perfectamente maligna, ¿sí? Un aumento de la presión positiva más una vía con un aumento de la presión negativa y hace que coágulos de grasa precisamente pasen a la circulación sanguínea, de ahí a la vena cava y de ahí desgraciadamente al corazón del lado derecho y de ahí a la circulación pulmonar. ¿Sí? Esto fue demostrado por el doctor Jesús Cuenca, Jorge Baiter y Lázaro Cárdenas, que generaba eh, pues un tamponamiento, ¿sí? Un evento trágico, ¿sí? De muerte, justamente cuando esta grasa se iba a la circulación sanguínea y justamente hacía una disfunción total del sistema, un colapso del sistema circulatorio. Esa es la razón por la cual, desgraciadamente, todavía seguimos viendo algunos fallecimientos dentro de quirófano. Y la verdad es que lo único que se requiere para que esto no ocurra es que el cirujano se instruya y dos, que sepa que no debe infiltrar en el espacio intramuscular. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, el libro habla muy bien acerca de algunas técnicas para evitarlo y el uso del ultrasonido en el cual hemos estado insistiendo constantemente a lo largo de este webinar. Puntos importantes para justamente que no ocurra este tipo de desgracias. Bien, doctor. Hay una pregunta. El doctor Fernando dice, él pregunta, ¿usa algún soporte elástico en la zona glútea y cómo alivia la presión en la zona glútea? No, no uso ningún soporte elástico. Yo creo actualmente que eh, prácticamente son pocos los cuidados con lo que hacemos en la zona glútea, ¿sí? Hay mucho debate, ¿sí? En mi opinión, una paciente con infiltración de grasa, si no tiene mucha presión sobre el glúteo, o sea, si no se sienta sobre el glúteo durante 1 o 2 semanas, esto le ayuda muchísimo a la integración de la grasa. Pero todos sabemos que la grasa que infiltramos se va a perder. Prácticamente estamos hablando de un 40% de la grasa a 50%, lo menciona uno del capítulo del doctor Aslani, sí, la grasa llega a perderse. Es por eso que a veces las personas que ven cómo infiltramos grasa en el posoperatorio inmediato se ve grandísimo y uno se asusta y dice, ¡ay, qué feo! O qué tosco y todo eso, pero es que gran parte de ese volumen glúteo se va a perder, se va a reabsorber, ¿sí? O va acompañado de un líquido, ¿sí? Y ese líquido se reabsorbe. Entonces, por eso baja el volumen de infiltración, perdón, el volumen glúteo. Por eso a veces lo ven como muy grande, ¿sí? Entonces, creo que todos los que manejamos glúteos sabemos que si al término de la cirugía se ve bien, eh, ya no nos va a quedar tan bien porque se va a reabsorber. Tenemos que sobrecorregir o sobre aumentar un poquito el resultado en la infiltración de grasa en glúteos para que se vea mejor, para que quede bien un remanente que se vea estético. Bien, doctor. El doctor Ortega pregunta, ¿alguna recomendación de presión o dormir sobre los glúteos para disminuir complicaciones? Y yo durante mucho tiempo pensé de que la podía infiltrar y después la paciente se podría sentar sin problemas. Lo manejé así durante mucho tiempo. Pero justamente uno de los problemas es que la forma del glúteo no queda tan linda, en mi opinión, ¿sí?
Creo que si la paciente evita sentarse sobre el glúteo durante 1 o 2 semanas es increíblemente bueno. Una de las maneras, porque a veces hacemos cirugías múltiples y la paciente tiene que estar acostada boca arriba. Entonces, si ponemos unas almohadas debajo del glúteo en el muslo y otras en la espalda, para que el glúteo quede como flotando, por decirlo de alguna manera, puede ser una manera adecuada, ¿sí? Pero no hay un dispositivo actual que yo conozca, que yo sepa que diga, con esto ya no va a haber ningún problema, ¿sí? Ahora, en cuanto a complicaciones, creo que la mayoría de las complicaciones no vienen propiamente del posoperatorio si el posoperatorio es normal. Yo creo que viene del manejo de la grasa que el cirujano o el enfermero tuvo con esta grasa, ¿sí? Si es una grasa que tiene mucho traumatismo a la hora de extraerlo, aumenta el riesgo de necrosis grasa, de seroma y una serie de cosas que pueden dar. La infección de un glúteo no viene necesariamente por el poner mucho volumen graso. Tengo mucho tiempo y esta experiencia no solo se repite en mi práctica clínica, sino en la práctica clínica de casi todos los cirujanos plásticos que están en este libro, ¿sí? Y esto es que el poner mucha grasa no necesariamente genera problemas grandes. Es el manejo de esta grasa, aunque sea poquita, lo que puede generar el manejo. Una infección no viene por poner mucha grasa. Una infección viene por no haber cuidado que la grasa no se contaminara durante el manejo de la misma. Entonces, de esta manera, sí, lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con necrosis grasa o algunos otros tipos de problemas que no tienen que ver propiamente con infección, sino con una inadecuada irrigación. Entonces, una de las cosas es que uno puede decir, bueno, pues es que fue demasiado volumen graso. Probablemente, pero es más probable que la paciente durante el postoperatorio haya cursado con una hemoglobina muy baja y con muchos problemas de inflamación que hayan hecho que no se integrara adecuadamente la grasa. Entonces, es importante, si queremos que la grasa sobreviva muy bien, debemos entender que la paciente debe estar en excelentes condiciones para que también pueda sobrevivir esta grasa, ¿sí? Y esta recomendación se respalda con la evidencia de todos los cirujanos plásticos que estamos mencionados aquí y que algunos ponen mucho más volumen de grasa que yo mismo, ¿no? Y que no tienen necesariamente ningún problema porque ya se acostumbraron a manejar muy bien la grasa, con una extracción no traumática, cuidando que no se contamine, ¿sí? Y cuidando que la paciente se recupere muy bien. Bien, doctor. El doctor Camacho pregunta, ¿cómo realiza la cirugía híbrida de implante glúteo más infiltraciones de grasa? Me imagino que es mi amigo el doctor Camacho en México, gracias. La infiltración es importante, sí, lo voy a contestar en puntos muy generales porque el tema es enorme, sí, a mi amigo Javier Camacho, sí, pero básicamente lo primero es poner el implante glúteo en una técnica intramuscular, ¿sí? Cerrar muy bien toda esa zona y posteriormente realizar bueno, perdón, primero una liposucción, después la colocación de implantes y después, que es lo que le da la característica de híbrida, ¿sí? Es infiltrar grasa en la zona glútea, pero dividiendo el glúteo a la mitad. De la mitad hacia adentro, que es donde se manejó el aumento de glúteo con implantes, ¿sí? Esa es una zona trabajada y que no queremos infiltrar. Entonces se debe infiltrar de allí hacia afuera. Y hay tres zonas, ¿sí? Hay una zona externa, que es la zona para dar más cadera. Hay una zona intermedia, que es esa zona que nos ayudará a mejorar las características para que el implante se esconda y no se vea no se vea tanto el borde del implante, ¿sí? Y la tercera zona, que es una zona en la parte de arriba, que busca dar un poco más de proyección. Y así es como lo manejamos. Hay un libro también del doctor Álvaro Cansanzao, que es un buen amigo mío, y que ahí está publicado un capítulo justamente de su servidor, que habla de las zonas justamente para infiltrar glúteo con implante. Doctor, bueno, el doctor Riaño pregunta, ¿qué opina del uso de tecnología de retracción asociado a la lipotransferencia glútea?
Es un tema bien interesante. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Me parece que se puede hacer perfectamente bien siempre y cuando las zonas que se trabajen sean zonas aisladas. O sea, si hago una zona, generalmente la tecnología de retracción es aumento de una energía, generalmente que genera calor, casi todas, ¿sí? Para generar retracción y aumento de la colágena. Pero esto está asociado también a finalmente es una especie de aumento de la temperatura o una quemadura controlada y que puede generar mucha inflamación. Si en esta zona además infiltramos grasa, el resultado puede no ser tan satisfactorio, o sea, puede generar eh, seromas y puede haber una serie de complicaciones. No significa que no se pueda hacer, yo creo que está cada vez más en auge, yo creo que es algo que puede hacerse, pero que se tiene que compartamentar muy bien para saber, en la zona superficial hago la retracción, en la zona profunda hago la infiltración de grasa. Creo que esto es una muy buena pregunta, doctor Reaño, muchas gracias, ¿sí? Y bueno, creo que es algo que viene en el futuro, ¿sí? Las tecnologías de retracción, hay muchas, ¿sí? Me parece que, en mi opinión, ninguna al día de hoy ha generado una retracción tan buena, tan excelente, tan importante que la podamos decir al paciente, te voy a aplicar esta tecnología y ya no vas a necesitar nada más, ¿sí? Siempre hay que tomarlo con mucha reserva porque muchas veces no, el problema no es la tecnología, sino las características de la piel de cada paciente. Pero cuando hay un exceso de piel, por más que le pongamos tecnología de retracción, como por ejemplo los postbariátricos, no se va a solucionar. Al menos al momento no creo que tengamos ese nivel de tecnología y sí hay que proponer mejor una cirugía excisional. Sí, doctor, hay varias preguntas, entonces, bueno, voy a tratar de verlas todas. El doctor Fernando pregunta, ¿usa jeringa o infiltrador para colocar la grasa? Muy buena pregunta. Mucho tiempo y utilicé el infiltrador, ¿sí? Esto es pasar la grasa a través de una bomba y que sea empujada por esta tecnología y al mismo tiempo utilizar un microaire o un dispositivo PAL para infiltrarlo. Es muy linda esta técnica, es muy rápida, es muy buena, pero lo que estaba viendo es que se me reabsorbía un gran volumen de grasa. Creo que probablemente el paso de los adipocitos a través del aparato infiltrador lesiona más, ¿sí? Lesiona mucho los adipocitos y que esto actualmente no es algo que yo quiera. Entonces, actualmente, para responder de manera sencilla, ¿sí? Volví a infiltrar con jeringa, con lo cual me permite controlar la presión, el volumen, ¿sí? Y creo que ahora estoy teniendo mejores resultados, ¿sí? Con un índice de pérdida o un índice de integración más bien mayor, ¿sí? Y con menos pérdida que cuando lo hacía con el infiltrador. Bien, doctor. El doctor José León pregunta si recomienda solo decantar el tejido graso. Así es como lo hago y justamente hoy estaba revisando los capítulos nuevamente de los colegas en el libro. La mayoría así lo hacemos. La decantación ha resistido el paso del tiempo, ha resistido, y digo resistido en el término de que la evidencia muestra que funciona bien en términos generales. ¿Por qué? Porque la grasa no se sujeta a una energía más, ¿sí? Y porque yo no sé si es ventaja o desventaja, pero que la grasa está muy hidratada. Entonces, esto permite que cuando la infiltremos pase mucho más rápido y se atore menos. Pero al mismo tiempo, ese líquido ocupa un espacio enorme, ¿sí? Que hace que el glúteo se vea sobredimensionado y que está involucrado en esa pérdida de volumen que vemos con el paso de los días. Sin embargo, esto no sé si sea, lo repito, tan bueno o tan malo, porque cuando la grasa está en un espacio con agua muy grande y cuando se va reabsorbiendo, entonces ya no está tan tensa, entonces permite que se integre un poco, que tengan una mayor oportunidad de integración. Entonces, no lo sé propiamente si es bueno o malo, pero actualmente la mayoría de los cirujanos que conozco que hacemos mucha infiltración de grasa en el glúteo, casi la mayoría utilizamos la decantación.
Bien, bien. El doctor Barrientos hace una pregunta, o sea, bueno, sí, o sea, supongo que es una pregunta que divide en dos porque más adelante hace otro comentario con la pregunta, pero él dice que ha visto que centrifugan, supongo que plasma rico en plaquetas y la mezclan con la grasa a transferir. ¿Qué hay de cierto en estos estudios sobre eso? No, pues yo realmente no tengo tanta experiencia con esto, ¿sí? Puede funcionar, sí, pero en mi opinión no tengo experiencia realmente, ¿sí? Yo realmente no utilizo algún extra, por decirlo así, para infiltrar. Creo que como lo estamos haciendo, funciona bien, pero si el doctor tiene más experiencia, pues sería bueno que nos los comente. Sí, me puede contactar posteriormente y pues le agradecería mucho si nos enseña un poco sobre eso, porque realmente, digo, no lo sé, no quiero realmente hacer un comentario a favor o en contra sobre algo que no he utilizado. Bien, doctor. El doctor Toribio pregunta, ¿colocar la grasa con jeringa o infiltrador a presión baja es similar o presenta diferencias? Es lo que mencionaba, ¿sí? Cuando la hacemos con infiltrador, es muy difícil controlar la presión. En realidad, el único dispositivo que hay se llama Wells Johnson, que se supone que controla la presión, pero hablando con ellos, no controla propiamente la presión que hace los rodillos sobre la grasa, controla la presión dentro, intraluminal. Entonces, la presión intraluminal la obtiene del flujo, de la manera en la que el flujo está corriendo a través del tubo. Entonces, si obtiene una obstrucción, baja el volumen o la rapidez de la infiltración. Esto puede sonar muy interesante, pero en realidad esa no es la presión que más daña al adipocito. La presión que más daña al adipocito y que no lo evita ese aparato Wells-Johnson es la presión de los rodillos al pasar, al ser empujado, ¿sí? Hay que recordar que va en el tubo y el rodillo aprieta y empuja, ¿sí? Y entonces ahí es donde machaca o les lastima eh, al adipocito y entonces es una de las razones donde no tengo una evidencia científica, lo aclaro, ¿sí? Esto es una evidencia en base a experiencia y donde yo observé que ya no estaba teniendo tan buenos índices de integración de la grasa. Dicho es, la grasa que ponía con el infiltrador se reabsorbía mucho, entonces volví a la jeringa y pude tener un control mayor, ¿sí? Acerca de la infiltración y de la forma, porque otra cosa también es que a veces cuando infiltras con el infiltrador, aunque puedes controlar la presión, a veces el resultado no es tan fino, ¿sí? Y cuando yo quiero un resultado muy fino, sí necesito la jeringa. Bien, doctor. Rotleich Escobar escribe, querido Héctor, ¿cómo estás tratando la grasa para aumentar su integración? ¿Solo decantando? ¿Usas antibiótico? ¿La purificas y o filtras? ¿Has visto menos porcentaje de integración en el glúteo al usar ultrasonido? Saludos, querido, desde Chile, dice el doctor. Ah, pues agradezco mucho al doctor Rollich, es un buen amigo, ¿sí? Solo estoy tratando la grasa solamente con la decantación, no estoy haciendo nada más, estoy usando antibiótico y estoy colocando generalmente gentamicina, ¿sí? 60 miligramos. No la polifico, no la filtro, ¿sí? Y que sí he visto menos porcentaje de integración en el glúteo al usar ultrasonido. Yo supongo que se refiere al ultrasonido tipo EUS y Basser, ¿sí? No he visto menor incidencia de integración, pero creo que vale la pena tener cuidado la mejor grasa es la que va a ser menos tratada o menos trabajada, ¿sí? Bien, bien. Bueno, también no sé si ha visto el chat. Bueno, el doctor Martín Lira El mandó doctor Martín preguntar, Lira estará por ahí, no sé si pueda tomar la voz por ahí el doctor Martín está Lira. por allí. El doctor Martín Lira es un excelente amigo, sí, ahorita lo felicito, acaba de tomar la presidencia de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. No sé si estará por ahí, si está por ahí, Sí, no. está, ya tiene el micrófono disponible el doctor Lira.
Sí, estoy por aquí. Buenas noches a todos, buenas tardes y noches a quien corresponda. Héctor, ¿me escuchas? Mi amigo, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Bien, Héctor, pues felicitarte por esta excelente obra que acabas de presentarnos y que nos platicaste por capítulo. Y la verdad que te felicito porque debe de ser un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, con tantos autores que tienes considerados ahí en el libro y que aportaron su conocimiento y desde luego tu inquietud que siempre te ha caracterizado por la investigación y por la publicación. Te felicito. Este tema, tú sabes que es un tema muy importante para todos los cirujanos plásticos, la región glútea. Y bueno, estoy seguro que será bien recibido y será de mucha ayuda para todos los cirujanos plásticos de Latinoamérica, de México, de todos los países, pero sobre todo para los nuevos cirujanos plásticos que salen y que tienen ganas de tener mayor conocimiento sobre esta región glútea y está muy clara y muy específica. Te felicito, amigo. Buenas Gracias, tardes. Martín. Gracias, Martín. El doctor Martín Lira es un excelente cirujano plástico. Él mismo es un experto reconocido mundialmente de manejo de glúteo, especialmente con implantes. Y la verdad es que el doctor Martín Lira viene a dar ¿cómo decirlo? Una esperanza muy buena a todos los cirujanos plásticos en México, que sabemos que será un trabajo espectacular. Y yo le quiero reconocer a Martín. Sí, que hay gente que se dice ser amigo, pero Martín demuestra que es amigo. Muchísimas gracias, Martín. Te mando un abrazo y gracias por estar aquí. No, pues al contrario, gracias a ti y a toda la organización que hizo posible que este seminario estemos conectados, tanta gente como estamos conectados. Gracias a ti. Y estén pendientes porque vienen muchas cosas bien interesantes en AMCEPER, viene en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica de México, sí, en la Asociación Mexicana, vienen muchas cosas muy interesantes de la mano, de la batuta de Martín Lira. Enhorabuena, gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, doctor Lira, también. Y bueno, no sé, hay varias preguntas. ¿Puedo seguir con las preguntas, doctor? Hay varias preguntas allí en el chat. El doctor Silverio, bueno, primero le da las felicidades, excelente libro como siempre, y pregunta, ¿qué tanto aplica grasa con implantes glúteos en porcentaje de sus pacientes? Gracias. Silverio también es un muy buen amigo. Él está en la ciudad de Acapulco, Guerrero, que es en mi ciudad natal. Silverio, un abrazo. Casi todos los pacientes que le pongo implantes glúteos, si llevan lipo, todos llevan grasa, ¿sí? Yo creo que no hay que temer a hacerlo. Evidentemente, si sumamos los beneficios de la grasa con el implante, se suman, pero también el riesgo de complicaciones, ¿sí? Pero hay manera de evitar estas complicaciones. La manera es compartimentar las zonas, ¿sí? Como mencionaba, de la parte, si divides el glúteo a la mitad, de la parte del glúteo hacia en medio será la zona que trabajes con los implantes de grasa y, perdón, los implantes de glúteo y de esa zona en medio hacia afuera es la zona en la cual puedes trabajar tranquilamente la infiltración de grasa. De esta manera podemos lograr muy buenos resultados y la verdad es que solo el punto importante es no permitir que la grasa que infiltres pase a la zona donde trabajas con los implantes glúteos. Esa es la parte importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabemos que los implantes glúteos, en ocasiones, por la cercanía con la zona del ano, puede contaminarse, puede generar seromas y puede generar una celulitis, ¿sí? Y entonces, si está comunicado, esto puede generar un desastre enorme. Pero si está separado, podemos tener problemas y muy separados. Y yo los he tenido, ¿sí? En alguna ocasión, en una paciente que tuvo una infección, una celulitis en la zona de la colocación de los implantes, tenía también grasa, pero hice justamente esto, no permití que se juntara. Entonces, estaba contaminado la zona del bolsillo del implante, pero la zona de grasa no tenía celulitis. Allí fue cuando hizo clic mi mente y supe que estábamos haciéndolo correcto, separar estas zonas. Entonces, sí se puede y se puede hacer sin mayor problema, pero evidentemente pues hay que manejar muy bien la grasa para que no tenga ninguna contaminación.
Bien, doctor, voy a leer un par de preguntas más que están en el chat. El doctor Víctor Navarro pregunta, ¿se puede determinar el plano profundo subcutáneo clínicamente sin uso de ultrasonido? Eh, que si se puede determinar el plano subcutáneo Profundo clínicamente, subcutáneo, clínicamente sin uso de ultrasonido. sí, pero se requiere mucha experiencia. Y yo actualmente ya no confío ni siquiera en mi propia experiencia táctil, ¿sí? Hay un cierto grupo de pacientes donde tú crees que estás en el espacio subcutáneo, ¿sí? Pero cuando metes el ultrasonido, el espacio subcutáneo es muy pequeño y en realidad estás en el glúteo, en el músculo. Entonces, siempre lo hago de manera rutinaria. Introduzco, o sea, tengo la paciente, introduzco la cánula sin ver y yo digo, aquí estoy y siempre reviso con el ultrasonido. Y la realidad es que un 20% de los pacientes donde yo decía, sí tengo, sí estoy en el espacio subcutáneo, en realidad estaba en esa interfase entre el músculo y el subcutáneo, pero metidito justamente debajo de la fascia glútea y entonces es como si estuviera intramuscular. Entonces sí, por eso insisto bastante en el uso de ultrasonido diagnóstico. Bien, el doctor Jonathan pregunta, cuando usa EUS, ¿tiene algún cuidado con la grasa, potencia de sonotropo o tiempo máximo de tratamiento? Gracias. Sí, yo creo que si seguimos las bases en general del tratamiento con lo que nos indica Heus, ¿sí? Que por cada 100 mililitros infiltrados, un minuto, creo que con eso se puede mantener una buena característica de la grasa. Sin embargo, aunque yo uso mucho Heus, ¿sí? Procuro que cuando hay zonas de bancos de grasa, o sea, donde hay mucha grasa, ¿sí? No necesariamente utilizar el Heus, sino prefiero tratarlo con la aspiración solamente para tratar de brindar la menor energía a esa grasa y por lo tanto tener un riesgo menor de falta de integración de esta grasa. Ahora, esto no significa que es una zona que traté con Heus no puede ser utilizado. Hay bastantes estudios que demuestran que el uso de ultrasonido, de liposucción asistida con ultrasonido, estas zonas, esta grasa puede utilizarse y se puede integrar efectivamente sin mayor problema, ¿sí? Pero creo que este extra de obtener la grasa más virgen o menos tratada seguramente impactará en un mayor grado de integración. Entonces, el GEUS lo utilizo en las zonas de alta definición, ¿sí? O en algunas zonas donde ya han sido tratadas con liposucción y ahí creo que ahí sí me voy con mucho tratamiento, ¿sí? Pero una zona virgen de una paciente que tiene mucho volumen, no creo que vaya a tener tanto beneficio por el uso de GEUS y entonces prefiero mantener virgen esa grasa y aspirarla. Bien, doctor. Bueno, yo de verdad agradezco en nombre de Editorial Amolca realmente este tiempo y que haya compartido con nosotros este espacio. De verdad que ha sido un gusto pues poder compartir con usted y estoy seguro de que también los asistentes han estado muy complacidos y lo veo también traducido en la cantidad de preguntas que han hecho, digamos, en este espacio. No sé si tiene algo más que agregar, doctor, para que podamos digamos, ya concluir con este evento. Pues mira, estoy viendo que está un amigo también entre las preguntas, el que dice secretario general, es el Ajá, doctor Freddy Rodríguez. Yo no sé si le podemos dar sí, la sí. palabra también, porque él es uno de los autores del capítulo del libro. Entonces, no sé si está por ahí, Freddy, si estás por ahí, mi amigo, me gustaría por ahí A escucharte. ver, sí, sí, Hola ya Héctor, tiene ¿cómo activado el... estás? Qué ¿Cómo gusto tan estás, mi hermano? grande. ¿Cómo te va? Súper, mi hermano, feliz de escucharte como siempre y aprender contigo todas estas charlas súper que tú presentas. Por ahí te había mandado las felicitaciones de antemano porque, bueno, no me pierdo casi ninguna de tus charlas y cada vez que las escucho aprendo algo más. No, hombre, muchas gracias. Verdaderamente lo que has dicho para la mayoría de los muchachos más nuevos, de los cirujanos más nuevos que están comenzando, todas estas dicas, todos estos puntos que has mencionado, tus protocolos son excelentes y de verdad te felicito, Héctor.
Muy buen Muchas trabajo. gracias, Freddy. Te mando un abrazo. Gracias y gracias por apoyarme en este libro. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Fue un honor que me tuvieras en cuenta, Héctor. Gracias, Freddy. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, sí, es el autor del primer capítulo de la obra. Y bueno, sí, muy agradecido de verdad. Yo, bueno, yo particularmente que estuve al frente de la edición en español de este libro, realmente pues lo felicito, doctor, felicito a usted, al equipo de colaboradores que realmente se ve pues que se esmeraron realmente por hacer una obra muy completa. Y muy de mucha instrucción a todos los potenciales lectores de su libro. De verdad lo agradezco muchísimo, doctor. A todos los asistentes, bueno, tienen un enlace en el chat de la sala. Pueden ustedes, digamos, tienen acceso a una oferta que está disponible para obtener el libro Cirugía Plástica de los Glúteos. En ese enlace pueden preguntar pues, por esa oferta. La promoción varía en cada país y es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp y válida por 48 horas. Bueno, doctor, yo realmente vuelvo a agradecerle por el tiempo y bueno, por dar esta y compartir pues su experticia, que yo estoy seguro de que a los asistentes les va a ser de provecho, de verdad que sí. Muchas gracias. Me sentí muy honrado con la presencia de todos los amigos, sí, especialmente la de Freddy, del doctor, por supuesto, Martín Lira, sí, y la de algunos amigos con los cuales he compartido tiempo, cirugías, vida, experiencia. Muchas gracias a todos. Así que Gracias a muchísimas ti, Héctor. gracias. Un Muchísimas abrazo. gracias. Gracias, Mónica. No, y muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, nada, estamos por acá presentes. De verdad que muchas gracias y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Buenas noches. Vale, Chao, feliz noche chao. para todos.